Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Atelier Cocobolo. Hoy tenemos con nosotros a Gloria, una clienta muy especial con la que trabajamos en el diseño de su casa. Y la idea es charlar tranquilamente con ella para que veáis también el punto de vista de una clienta en la que hemos trabajado con ella en el diseño, pues, de la distribución hasta los últimos detalles de su vivienda. Así que bienvenida, Gloria, y muchas gracias por acompañarnos en estos episodios. Gracias a vosotros por acordaros de mí. Bueno, ¿qué fue lo que te hizo decir necesito ayuda de un profesional? Uy, yo es que lo tuve muy claro porque al final, como mi casa fue una casa desde cero, yo siempre he pensado de decir, lo más complicado de todo no es construir una casa, sino sentirla tu hogar. Y entonces cuando tú quieres sentir tu casa un hogar, al final necesitas ayuda de un profesional, porque a lo mejor, como en mi caso, yo tengo varias ideas de lo que yo quiero, de lo que yo visualizaba y lo que realmente yo sabía que me iba a sentir en mi casa, pero no sabía darle esa forma. Claro. Entonces yo es que desde el terreno ya tenía claro que necesitaba esa ayuda, porque sabía que yo sola, que no me dedico a eso, no iba a conseguir ese efecto que yo quería. Entonces para mí era súper importante la ayuda de un profesional. Y cuando decidiste contactar con un estudio de interiorismo, en este caso con nosotros, ¿qué expectativas tenías? Pues mira, más que expectativas, al final realmente no había expectativas, realmente había como un miedo, en el sentido de yo tengo como muy claro lo que quiero, pero no sé si acudiendo a ese profesional va a coger y plasmar la idea que yo tengo. Entonces realmente no era expectativa, de hecho era un miedo de decir, claro, yo quiero esto, pero no sé si alguien va a conseguir darle la forma que realmente yo necesito, mi expectativa esa que yo tenía. Entonces, más que expectativa de decir, uy, yo voy a conseguir esto, realmente era un miedo, porque claro, además era un proyecto muy importante, es decir, construir totalmente una casa desde cero. Sí, además una vivienda que siempre, pues, es un proyecto de vida, claro, porque al final no se construye de la nada y lleva un proceso bastante largo. ¿Tú recuerdas la primera reunión que tuvimos aquí en el estudio? Jolín, si la recuerdo. Jolín, si la recuerdo, madre mía. La recuerdo mucho, además. Es que siempre lo he dicho, habéis sido mis ángeles de la guarda en ese proceso de construcción de la casa. Y recuerdo de cuando llegué el cuestionario que me hicisteis de preguntas, que yo me quedaba así como diciendo, bueno, ¿y por qué tanta pregunta? Porque además yo no veía nada, solo eran como preguntas, un cuestionario. Y claro, ya en la segunda toma de contacto, cuando yo vi ese proyecto que me exponéis, es como decir, wow. Además que la sensación es wow. Han plasmado lo que yo les explico, mis ideas esas que están en mente, la han conseguido plasmar en una infografía en la que realmente a día de hoy son tal cual. Es decir, que es que lo Aunque que... bueno, no te acordases de ella. Totalmente. Bueno, suele pasar. Pero al final de la obra compara y dices, tú puedes hacer a día de hoy una foto y puedes mirar esa infografía y decir, jolín, sí que son idénticas. De hecho, es lo que se trata, de que aquí en un proyecto de interiorismo, al final lo que nosotros tratamos es de intentar captar la idea de ese cliente para ver si encajan en su vivienda, porque no todas las viviendas son iguales, ni tampoco los clientes. Entonces, de lo que tratamos, de enseñároslo aquí, porque yo a mis clientes siempre les digo lo mismo, en el ordenador se pueden hacer todos los cambios que quieras, una vez que estén en la casa ya os cuesta dinero. Aparte de que es complicado, os cuesta dinero, pero bueno. ¿Cómo viviste ese proceso de diseño? O sea, todas las reuniones que tuvimos aquí, ese proceso, porque hubo cambios con respecto a lo que tú tenías un poco en mente, porque nosotros al final tenemos en cuenta esa opinión o esa encuesta inicial que el cliente nos dice, lo tenemos en cuenta, pero no siempre encaja todo lo que se puede. Recuerdo que una de los puntos que nos marcaba era que tú querías una mesa para 10. ¿Pero dónde metíamos en tu casa una mesa para 10? Totalmente. Pues mira, yo cada vez que teníamos aquí las reuniones, o sea, de hecho recuerdo que era como mi momento feliz en ese proceso de construcción, porque claro, yo venía aquí, os exponía lo que quería y vosotros me decíais que sí, en el sentido de o lo hacíais lo más cercano posible a esa idea que yo tenía. Luego llegaba la obra y no se podía hacer nada.
Entonces, ¿cómo vivía yo al venir aquí? Yo venía súper ilusionada porque yo decía, seguramente ellos me van a ayudar a darle esa forma que yo a la empresa de construcción les digo que quiero y que me dicen directamente, no, eso no se puede hacer. Y que luego vosotros por vuestra parte venía aquí, le dabais esa forma, ibais a la obra y se conseguía hacer. Entonces, para mí era un respiro, literalmente un respiro. Por eso digo ángeles de la guarda, porque era como decir, es que sé que sin vosotros todas esas ideas que yo tenía inicialmente no se podían haber hecho, porque yo pedía algo y me decían, no, eso no se puede hacer. Claro, es que seguro que en todo el proceso pues pensaste que lo que te había imaginado no se podía hacer, Claro, porque al final totalmente. también tienes muchos estímulos externos de gente conocida opiniones que... Esto es mejor, esto es peor, no porque eso no es cómodo, no porque eso no es práctico, no porque si haces esto luego te vas a arrepentir, luego vas a estar y cuando tengas la casa hecha vas a querer cambiar cosas porque no sé qué, porque no sé cuánto, entonces es como boom, 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 boom. Nosotros tratamos un poco, aunque no suene del todo bien, pero intentamos aislar un poco al cliente o recomendarle que no escuche mucho, porque al final nosotros con los clientes pasamos muchas horas, tanto nosotros trabajando en su proyecto como conversaciones y reuniones que tenemos. Entonces, claro, es muy fácil opinar desde fuera cuando no se sabe todo lo que se ha hablado con los clientes. Es decir, muy fácil opinar, por ejemplo, yo no pondría ese cabecero o yo no pondría esa mesa, cuando a lo mejor no sabes por qué se ha puesto, porque hasta llegar a ese punto... Ver el conjunto claro, del todo tiene su porqué. Es complicado, claro. Al final, bueno, ya lo has adelantado tú un poco, pero el tema de la obra siempre es complicado. ¿Y cómo lo viviste todo ese proceso ya de la ejecución de la obra? Más allá del diseño me refiero. Lo que es la ejecución de la obra, no quiero desanimar a nadie, pero para mí un calvario, en el sentido de todos los días es un no se puede, esto no, esto es mejor así, esto es lo que estamos hablando, gente externa, que además no sabe el proyecto final cómo va y es como que todo el mundo te está empezando a dar su opinión. ¿Y qué pasa? Que cuando tú estás en ese momento en el que estás ya sufriendo una época un poco de estrés porque al final te estás haciendo tu casa, etcétera, y con todo lo que conlleva, ¿no? Es y como tu vida que, personal aparte, o sea... Efectivamente. Entonces, es que, repito, yo, si no llego a tener vuestra ayuda, yo creo, y eso lo digo de corazón, yo creo que hubiera paralizado hacer la casa a mitad. Pues eso que tú tenías dos proyectos, en este caso el del arquitecto, que ya tenías un proyecto... No, yo tenía el del arquitecto, de la empresa hasta de construcción, ¿vale? Hasta la empresa de construcción, pero es que al final, en base de ellos a lo que realmente yo quería, si no es por vosotros, que sois los que me habéis ayudado, y la de veces que habéis venido a la obra, que habéis tenido que explicarle incluso a esos albañiles de, oye, mira, que este baño se tiene que hacer así, que la cocina va así, que las ventanas, que el exterior, que el suelo, que la forma, que las puertas, que la altura, si no es por vosotros... Bueno, al final nosotros tratamos de eso en los proyectos, que todo el tiempo que se pasa en el estudio, hablando con los clientes y llegando a un diseño final, se lleve a cabo lo más parecido posible dentro de lo que se pueda, porque siempre en una obra surgen problemas o surgen modificaciones que, aunque sea obra nueva, no se está exento. Porque al final es verdad que por temas de instalaciones, sobre todo, pues hay que muchas veces modificar algunos diseños, pero bueno, de eso se trata, de nosotros apoyaros siempre para que os resulte más fácil. Otra de las claves para mí más importantes de lo que es, pues cada vez que yo venía aquí, ese diseño y todo eso, la elección de los materiales. Eso es otra parte, un servicio que nosotros damos al final, el acompañar a los clientes para ayudarlos a elegir los materiales. Bueno, yo recuerdo la primera vez que fuimos a un distribuidor de aquí de Granada, pequeñito, que la tienda era muy pequeñita, pero cuando tú entras y querías ir, recuerdo que me dijiste, ¿a cuántos distribuidores vamos a ir? ¿A 3 o 4? Y te dije, cuando veas el primero ya te va a bastar. De hecho, fue casi donde sacaste la idea el color del suelo, el hidráulico de la cocina, la hornacina de los baños, todo eso fue de allí. Pero era un distribuidor muy pequeño que cuando dimos la vuelta a toda la exposición que tenía ya no te acordabas de lo primero que habías visto. Es muy complicado. Es normal porque y eso que tú tenías un proyecto de interiorismo, es decir, incluso cuando lo tienes, una vez que vas a ver materiales, siempre... El proyecto, y que yo tenía una ideología muy clara de los colores y tonos que quería en la casa. Es decir, que eso para mí no era negociable. Es decir, yo quiero estos tonos,
yo quiero esto, lo quiero todo muy básico, entonces yo ya, y aún así me parece un mundo cada vez que tienes que elegir algo, por eso digo, para mí eso también ha sido vital. Son pequeñas apreciaciones. Acuérdate la segunda vez que fuimos a la exposición, que era muchísimo más grande, que había dos materiales que eran muy parecidos entre ellos y que unas motitas rojas fue lo que te hizo decidir por uno o por otro. Total. Y al final, la percepción también que tiene un cliente con respecto a lo que ve, la incidencia de la luz en la exposición, en definitiva, eso hace mucho, pero claro, la captación del color que cada uno tenemos es diferente, con lo cual siempre es verdad que... y al final tú llegas a un almacén y ves tantísimos materiales, al final el trabajador de allí no sabe en base a cómo va el proyecto, te ofrecen por precios, te ofrecen por forma, por tal, pero al final no sabe realmente qué material es el que exacto se va a adaptar a esa idea que tú tienes en mente, y una vez que ya lo tienes comprado, ¿qué haces? Ahora esto no me gusta, no. Entonces para mí es verdad que me daba mucha tranquilidad, que yo sabía que cada paso que daba, por así decirlo, con vosotros, yo ya me desapegaba del resultado porque decía, yo sé que va a quedar bien, porque además eso da mucha tranquilidad cuando tú sabes que, es más, yo no me lo imaginaba, porque mi problema era que sí, que yo veía la infografía, pero era como que luego yo no me lo imaginaba cómo quedaba. Entonces yo vivía ese miedo de decir, madre mía, habré elegido bien, tal cual, pero ¿qué pasa? Que con vosotros yo decía, yo sé que va a quedar bien. Entonces ese miedo lo pierdes también. Hombre, de eso se trata. Al final, un estudio de interiorismo, cualquier otro profesional que se dedica a esto ya ve muchas más obras, no solo en la que está actuando en ese momento. Entonces, claro, debido a su experiencia, pues os puede aconsejar muchísimo mejor. Pero bueno, en tu casa al final, con el tema de los materiales, la suerte es que solo había como 3 materiales diferentes, o se decidió así al final. Pero eso me parece más complicado, me refiero. Hombre, sí, porque tienes que conjugar más. Que elijan menos materiales no significa que sea más fácil. De hecho, a mí me parece mucho más complicado que el mismo enchapado que lleva el suelo, que me guste y que sea válido para el enchapado del baño, del lavadero, como en mi caso. Es decir, que me parece mucho más complejo que ese tipo de material que de esa idea que esa envolvente que tenía y que tú tenías desde el principio. Me parece, de hecho, tanto al exterior como al interior, claro, porque es que además no solo es que... Claro, no siempre todos los materiales sirven para interior y exterior, entonces había que buscar... todo, es que para mí eso es mucho más complicado, encontrar esa pieza clave, porque recuerda que yo quería un color claro del agua. Del agua, correcto. Claro, de eso se trata al final, de ayudarte a que el color que tú buscabas del agua sea el mismo que tengas en el exterior y que te sirva también para el interior de la casa y para los baños, porque al final tú tienes todo, absolutamente todo lo de azulejo. Claro. Tienes el mismo color, exceptuando en la cocina y en la hornacina de los baños. Que de hecho, a día de hoy es una de las cosas que yo más me alegro, es decir, tener esa uniformidad dentro de la casa, que yo vea todos los colores tan... Y luego que lo que destaque sea la decoración y no... Al final eso son decisiones vuestras, de los clientes, que cada uno... Es totalmente diferente, por eso también los proyectos hay que hacerlos diferentes y adaptados a cada uno para que tú cuando entres en tu casa la sientas como tu hogar y sientas que es tuya, no sientas que es de otra persona. Entonces, claro, de eso se trata. Al final, por nuestra parte, acompañaros siempre para que cualquier decisión que se tome, aunque se tenga un proyecto, pero no es lo mismo verlo en el ordenador, también es verdad, que verlo luego in situ por la apreciación y matices que tienen todos los materiales. Además, en marcas de solería y de azulejos hay muchísimas marcas que cada una tiene, pues por decisión de marca, sus propios matices en cuanto a grises, beige, verdes, todos los colores. Ninguna marca son iguales, entonces, claro, esas pequeñas apreciaciones había que tenerlas en cuenta, aparte del tamaño del formato del azulejo. Son muchos detalles que, repito, si no te dedicas a esto, es que es imposible. Tú puedes tener una serie de ideas en la cabeza, pero yo decía, es que son muchas cosas, de verdad. Y, por ejemplo, la piedra del exterior, cuando elegimos la piedra, es que son muchos, tantos detalles. Son muchos detalles. Y la iluminación, me parece otro mundo, el mundo iluminación. Sí, es que nosotros lo tratamos independiente porque afecta mucho a todo. Tú puedes tener una casa espectacular, pero si la iluminación es muy mala, la que se ha planteado, al final lo desvirtúa y todo, y hace que no te sientas ni tu hogar, ni sientas esa calidez, y además puede hacer incluso que algunas cosas parezcan más feas de lo que en realidad son. Pero bueno, el ejemplo también lo tienes en los baños. Total. Tus baños... los 3 que tenías en la vivienda, al final iban diferentes.
y bueno, los dos y el lavadero, iban diferentes junto con tu vestidor. Total. Y al final se hizo una modificación y hubo que replantearlo allí in situ para que mejorase también la distribución de los sanitarios y se optimizase el espacio que teníamos. Todo. Y además, a día de hoy viviendo, o sea, una de las cosas que por eso hago tanta hincapié en la iluminación, es que es tan importante la sensación que da de calidez. Eso es importante. El tipo de luz, el tipo de bombilla, el número que tienes que poner, es que al final son detalles que desde fuera hasta que no lo tienes es como decir, bueno, ¿qué más da, no? No, ¿qué más da, no? Es que se podrían enumerar, claro, muchísimas partes, que en tu caso, pues, el tema de la grifería empotrada, por ejemplo, en tu baño, que está descentrada para que puedas mejor hacer un uso de lavarte la cara, de el espejo que tú tienes en L para que tú te pudieses maquillar, porque al final para ti era un tema importante. En definitiva, son muchas cosas que al final hay que ir adaptando a cada uno y que sí, es verdad que en este caso, oye, hay gente que lo hace por su cuenta y le puede salir bien y maravilloso, pero hay gente que, pues como tú en este caso, querías tener detrás un respaldo que lo que fuese eligiendo una también o lo que... Claro, pues para eso estamos nosotros y bueno, me alegro que en este caso te sientas todavía a día de hoy, que ya han pasado 2 años desde tu casa, pues que sigas sintiéndola tu hogar y que es verdad que yo cuando he ido después me la sigo encontrando tal cual te la dejamos. De revista. No se ha cambiado absolutamente nada, por lo menos cuando yo voy está igual y la verdad es que da alegría. Además, ¿sabes qué pienso? Que después de 2 años, como estamos hablando, a día de hoy no cambiaría nada. Pues eso es importante. No cambiaría nada. Eso es importante porque al final quiere decir que ese diseño, que es de lo que también tratamos nosotros, sea temporal. No sea para el momento en el que lo estás diseñando, sino que sea un diseño que dure en el tiempo, porque también entendemos que alguien, pues con el tema de la decoración o el tema de la obra, no está haciéndola todos los días. Claro, por eso es que esa era mi clave. De decir, cuando yo empiezo ese proyecto, yo digo, vale, es lo típico, al principio empieza, bueno, pues pongo esto al principio y ya luego voy comprando las cosas que me gustan. Claro, yo soy todo lo contrario, yo es como que necesito mentalmente hacer las cosas de una y que quede todo en ese momento. A mí lo que me desespera y me agobia es decir, pues ahora pongo esta taza aquí puntual, pero luego ya pongo las que me gusta, tal. Entonces, para mí sí era muy importante, como sé el esfuerzo y el tiempo que conlleva, que todo quedara bien de una. Por eso te digo que después de 2 años viviendo en la casa, porque hasta que no vives realmente hay muchas cosas que a lo mejor no eres consciente de, yo tengo que decir que a día de hoy no cambiaría nada. Y por eso tú cuando vas, lo ves todo intacto, porque claro, es que yo no cambiaría nada, que yo entré a mi casa y... Es verdad que en tu casa tampoco la decoración era el mobiliario en sí, porque decoración lleva poca, lleva 3 plantas, lleva lo que son los cojines, unas velas y poco más, y un cuadro. Pero es que para mí la decoración, que además yo lo decía al principio, para mí la decoración no iba a ser el cojín o tal, es que para mí, por ejemplo, la decoración del salón que yo tenía en mente iba a ser la escalera. Totalmente. Y esa lámpara, para mí la decoración de mi salón no es el cojín, no es la vela, para mí era esa escalera al aire con la baranda de cristal y la lámpara grande. Yo siempre visualizaba esas dos cosas, entonces para mí mi decoración y lo que hace especial o diferente, que a mí me gusta de mi salón, por ejemplo, es eso. No de hecho, cuando tú entras a tu salón ves la lámpara que tal cual la habíamos diseñado también, entonces era... Cuando ya se vio puesta la lámpara, que también hay que decir que la lámpara tardamos 4 horas en poner la lámpara. La lámpara tiene su historia, sí. Pues al final también se trata de eso, que nosotros esas 4 horas estuvimos allí con vosotros para colgar cada parte de la lámpara en la altura que queríamos y que fuese visualmente algo que cuando tú entras a tu salón llame la atención. Es verdad que durante... y ya entrando en otra parte, al final yo a tu proyecto, ya lo has mencionado tú antes, yo lo llamo el no se puede. El no se puede hacer nada. Porque es que era todo lo que se había pensado en proyectos. Yo iba a la hora y depresión. Por eso cuando venía aquí decía bien, que venga, que sí, que me van a decir que sí, que me van a ayudar. Hombre, nosotros de lo que tratábamos es de decir, ¿por qué no se puede? Al final, acuérdate que era siempre, ¿pero qué te han dicho por qué no se puede? Pues
alguien que no se dedica a esto dice, no lo sé, es que me han dicho que no se puede y ya está. Bueno, como me decías, no, es que es más cómodo así, no porque esto luego no te va a gustar, no, pero bueno, ¿y por qué no me va a gustar si estoy eligiendo yo lo que yo quiero? Con la encimera de la cocina fue eso, esa forma, no es que eso no es cómodo porque tu casa lleva líneas rectas y eso no te pega, yo pensando. Y no es lo habitual, te comentaba. Claro, que no era lo habitual, que no era tal, y yo pensando... pues ya está, no se puede hacer, no es cómodo, no es práctico, pues ya está, no lo puedo hacer. De hecho, me acuerdo de esa mañana que me llamaste. Con mi agobio. Alberto, que me ha dicho el de la encimera que no se puede hacer la parte curva que habíamos pensado. ¿Y por qué no? Dice, porque no es lo habitual. Y digo, y que no sea lo habitual significa que no se puede hacer. No se puede hacer. Llamamos otra vez al muchacho de la encimera, oye, ¿se puede hacer? No es lo habitual, digo, pero se puede. Hemos pasado de no se puede a no es lo habitual. Y entonces... ¿por qué no? Si lleva un sobrecoste, yo siempre soy del pensamiento que, vale, díselo al cliente, mira, sí se puede hacer. Decida, claro. Vale una encimera normal, no sé, vale 1.500, pues esta te vale 1.800. Que el cliente decida si está dispuesto a pagar ese sobrecoste o no, pero no digas que no se puede. Pero bueno, en tu caso, bueno, había muchos condicionantes, porque había mucha gente también metida en la obra, y al final era... no se podía el tema de la chimenea, no se podía el tema de la escalera, no se podía la baranda. Los cristales, no se podía los ventanales, no se podía la pasarela de cristal. Uy, la pasarela. Uy, me pongo mala, la verdad, la pasarela. No se podía... Que yo decía, bueno, pues dar un salto, ya está, doy un salto a la terraza, pero no la pongo. Pero era algo ilógico. Luego está todo hecho. Todo, absolutamente todo lo que hay en tu casa. Y además como yo quería, que es lo más importante para mí, como yo quería. Al final, de lo que se trata es de darle soluciones. El cliente no quiere escuchar un no se puede. El cliente lo que quiere escuchar es, vale, se puede hacer, pero hay que hacerlo de esta manera o va a costarte esto, ¿vale? Es que eso es diferente, pero luego yo ya tomo la decisión de, pues me merece la pena o no, me gusta o no me gusta, lo pago o no lo pago, pero que te digan que no cuando sí se puede y es porque no lo quieren hacer o porque no es lo normal en hacer, precisamente, mira, una de las cosas que yo he vivido mejor, en todo también, ha sido que cada vez que yo venía al estudio, yo sentía mi casa única. Claro, cuando tú ya te compras una vivienda hecha, tú ya sabes que dentro de lo que hay, estás un poco, bueno, un poco no, de hecho estás bastante condicionado, que sí, puedes reformar, hacerle mejoras y todo eso, pero bueno, ya lo que a lo mejor lo que es fachada, lo que es tal, ya estás condicionado, ¿no? Claro. Entonces, yo una de las cosas más importantes de hacer mi casa desde cero, además a lo que yo me dedico, era precisamente decir, yo no quiero mi casa, entre comillas, igual que la del vecino, no es nada malo, pero yo no lo quería. Entonces, es verdad que cada vez que yo venía aquí al estudio, vosotros me hacíais sentir única y en el proyecto único. Yo cuando vi a Carla dibujar mi lámpara, yo me emocioné de decir, jolí, es que esta lámpara la están dibujando para mí, para mi casa. Sí, sí, de hecho es única. Se Entonces, hizo porque son muchos el proveedor detalles, ese no lo claro, permite. que eso al final, una de las cosas que también, ya no es solo tranquilidad, es que nos hacéis sentir especial de decir, jolí, el tiempo que le están dedicando, que están haciendo cosas que sé que van a ser únicas y que solo van a estar el mueble de mi salón, ese diseño del mueble del salón. Es que son tantos detalles. Diseñar incluso los muebles por dentro, la cocina, los espacios, el aprovecharlos, tal. Cuando yo veía dibujarlo en un papel, luego plasmarlo y luego tal, para mí era decir, o sea, me llenaba un montón de decir, jolín, es que yo quería algo único y es que es tan único que lo están haciendo expresamente para mí. Claro, de hecho, bueno, cuando tu proyecto, lo que has mencionado del mueble del salón con la chimenea y la televisión, el tema de la lámpara, al final son hechos para ti precisamente. Claro, que no puedes ir a una tienda y comprarlo, es que eso no existe. Entonces, para mí son cosas muy especiales. Claro. Efectivamente, nosotros no tratamos de igual manera, en este caso, una vivienda particular, como era en tu caso, porque ibas a vivir tú, que una vivienda, si tú quieres ahora, tienes un piso y lo quieres alquilar, claro, evidentemente diferente. El proyecto que se hace es totalmente diferente. Entonces, porque tú también no le dedicas ni el mismo cariño ni el mismo dinero a algo que va a ser tuyo, que lo vas a disfrutar tú, que una inversión que luego lo va a disfrutar otro. Una segunda residencia incluso, porque muchas veces lo que pasa, pero yo en ese sentido es verdad que además que recuerdo pues esa mañana perfectamente de ver la lámpara o eligiendo las telas de las cortinas o eligiendo, es que eran como la madera, el color de la madera. Claro. El color de la madera. El color de la madera, con el carpintero que lo realizó, al final le pedimos unas muestras para que hiciese, porque
tu madera no era solo del mueble Claro. de televisión, era el mismo de los peldaños de la escalera, Y de las era el vigas, mismo de de la las madera. vigas, claro, todo al final tenía un hilo conductor y de la parte trasera o delantera de la isla, Totalmente. que también, porque tú cuando estás en tu cocina, tú todo lo que tienes de frente es madera. Total. Sin embargo, cuando estás en tu sofá, todo lo que tienes de espalda es azul. Entonces, al final, era de lo que se trataba, que va a juego con el hidráulico que tienes con la alfombra en la Y el en la color de isla. la cocina, para mí, eso es que, o sea, además es que se hizo una cocina sin yo ver el color de la madera, pero vuelvo a lo mismo. Era algo en lo que yo sabía que se iba a invertir mucho dinero, que yo no lo había visto, que me lo imaginaba, pero que tenía la tranquilidad de decir, sé que si ellos lo tienen claro, sé que va a salir bien. Bueno, Entonces, esos sí lo miedos- habíamos visto, aunque tú no te lo imaginases. Claro, Lo pero yo primero no me lo porque en la imaginaba. infografía sí estaba, pero luego es que era el mismo suelo de la alfombra. Igual todo. De ahí cogimos todos los colores De ahí- al de final, ahí porque todo. partimos de eso. Al final fue la alfombra que lleva en la isla, es de lo que se ha partido para realizar todo el proyecto. De hecho, Total. el azul de ese azulejo es el mismo que tienes en tu cocina y el gris es el mismo que tienes en el resto de la casa. Es que Todo arranca de ahí. al sí, es final verdad. salió por un enamoramiento que tú tuviste del azulejo ese cuando lo vimos en el distribuidor. Y además yo tengo, o sea, yo el hidráulico, antes de venir aquí, yo decía, yo quiero tener hidráulico en mi casa. Porque claro, yo relacionaba como 3 materiales a hogar, que eran la madera, Ujú. la piedra natural Sí. y como los tonos en beige. Entonces para mí, y el hidráulico, porque a mí las antigüedades como que me encantan, pero claro, yo sabía que mi casa no iba a ser una casa antigua, ¿vale? Pero era como 3 cosas que yo Sí, decía, que querías bueno, darle ese punto. claro, como a una casa moderna, voy a meter un hidráulico, ¿qué tal? Entonces, yo sabía que quería hidráulico en mi casa, eso lo tenía muy claro, pero claro, yo no sabía relacionar, de decir, si mi casa va a ser una casa de diseño prácticamente, ¿cómo voy a meter un material que para mí es un material antiguo en una casa de diseño? Y luego para mí era muy importante los materiales, entonces por eso digo que yo cuando vine aquí fue como a decir, cuando yo vi el proyecto la primera vez dije, ¡oh! Lo que yo quiero. Claro, lo que sí, yo sí. quiero, esto es lo que yo quiero. De hecho, al final, lo que tú has dicho, hoy en día se ve una imagen de render que hicimos y tu casa en Idéntica. real y es verdad que es muy parecida a lo que se diseñó un año antes, un año y medio antes de que se ejecutara. Totalmente. Al final es de lo que se trata, nuestro apoyo sirve también para eso. Entonces, bueno, ya lo respondí un poco antes, que cuando tú entrabas en tu casa, ¿qué sentías cuando te habían dicho que no se podía hacer algo y luego lo veías ejecutado? Pues que no lo puedo explicar, esa ilusión cada vez que yo iba y Porque veía al las final cosas. son tantas cosas, lo que era el suelo, que también se tuvo en cuenta el tamaño de la losa del suelo de cada azulejo para tu pasillo Total. de las habitaciones, luego el tema de la altura de las puertas, que tampoco se podía poner alta, no se podía meter el espejo de tu vestidor y bueno, ahí está. Que no me iban a poner el espejo en el vestido y pensando, pero Entonces, claro, Madre mía, había tantas cosas que era no se puede, no se puede, no se puede. ¿Y qué sentía cuando sí impotencia entraba? al principio y luego era paz de decir, ay, que sí se puede. Ya no es si se puede, era la sensación de decir, esto es lo que yo quería, ¿vale? Porque puedes tenerlo hecho, pero cuando lo ves hecho decir, ay, pues esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? O esto no es lo que Claro, bueno. tal, porque además tú lo ves en una infografía, tal, o tú tienes una expectativa de cómo va a quedar y a lo mejor luego cuando lo ves hecho dices, ostras, la Y que he que muchas liado, veces cuando ves y los esto no es- materiales por separado Claro. tampoco terminas de imaginártelo, pero bueno, Claro. en este caso, o claro, el diseño de, como te has dicho, de la cocina, o tu cabecero, o el mueble del salón, o lo que son los diseños de los baños, o de tu vestidor, al final lo estás viendo en un ordenador o en una infografía que evidentemente son cosas, como te has dicho antes, que son a medida, que no puedes ir a ninguna tienda No. a verlas. Donde vayas te lo van a enseñar en un ordenador y hasta que no esté ejecutado no lo vas a ver hecho. Y Total. entonces cuando tú dices, pues no me gusta. Pero en este caso ya se había visto antes un poco y se sabía, aunque tú no te lo Aunque imaginases, yo no me lo imaginaba. y el ver los materiales diferentes, pero sí, yo era, lo que buscaba en la pregunta era por eso, por la sensación de que como te habían dicho tantas veces que no, Era paz. y luego cuando era entrabas a tu casa paz. y tú decías, Literalmente paz, de decir, Dios. está hecho. Y es que respiraba cuando yo llegué y vi, por ejemplo, el material que hemos elegido para lo que es el vestidor y todo eso. Yo recuerdo esa mañana de llegar y ver mi vestido hecho y tocarlo, Sí, que para mí porque te el tacto pensabas es que tan era- importante, claro. porque yo soy
cuando yo toqué el tacto del vestidor, yo hice... "Uf". Claro, porque para mí es una cosa que más ilusión me hacía mi vestidor, Claro. ¿no? Con ese espejo, con esa forma, con el tal. Entonces, cuando yo llegué y lo vi tan bonito, jolín, es que eso sientes paz, Y sientes eso que no estaban tranquilidad. puestas la cómoda ni los apliques Claro. que luego tienes. No, solo he hecho... La pero- parte de madera. pero es que sientes tranquilidad. De Claro. decir, me estoy gastando el dinero, porque además es un proceso costoso, pero como que vas sintiendo que merece la pena. ¿Y te arrepientes de haber quitado la ventana de tu vestidor? ¿O ya ni te acordabas de la Ni me ventana? acordaba de la ventana. Porque Mira, se otra de quitó las la cosas ventana. que más me alegro son de dos modificaciones que yo no quería, que me guié, porque en ese momento yo decía, creo que ellos van a saber más que yo, menos más que ahí tenía lucidez de decir lo que ellos me aconsejen. Claro, porque si no, es que imagínate, pero es la ventana del vestidor que no tenía sentido y ese espacio me decía que efectivamente era desaprovechado y totalmente. Y recuerda que el salón, al principio yo le iba a poner una pared Sí. porque yo estaba agobiada que se vieran cosas o qué tal. Y mi salón es precisamente bonito porque es un espacio abierto y esa Totalmente. amplitud. Entonces, Totalmente. o la puerta que yo quería poner en la entrada va a En la ser lo entrada. mismo que yo entro y ya estoy viendo mi planta, estoy viendo la lámpara y estoy viendo hasta el exterior desde la entrada. Entonces, son esas tres cosas que recuerdo que en el proyecto, cuando el arquitecto lo diseñó en base a que yo le dije, no, Claro. yo quiero entrar y que no tal, yo no quiero que tal, el vestidor venga a una ventana que pueda ventilar, que tal, cuando la casa tiene ventilación de sobra. De sobra. Son cosas que vosotros, si es verdad que me habéis hecho mucho hincapié de Gloria, y que me alegro muchísimo de haberla hecho así. Sí, porque al final nosotros, recuerdo esa parte, porque nosotros te hicimos, en una primera opción, te hicimos la pared del salón, de la segunda planta, que tú querías. Totalmente. Pero a nosotros no nos cuadraba desde el principio y te hicimos la segunda opción en la que ya no tenía esa parte. Hombre, para nosotros también depende un poco de a lo que se iba a dedicar esa segunda planta, ese espacio, que al principio iba a ser destinado para una cosa y luego ha sido para otra. Entonces, al final también eso influye y bueno, me alegro que en este caso te siga alegrando de esos cambios. Muchísimo, Al porque final, son las cosas que luego hubiera modificado una vez que las hubiera hecho. Hombre, Eso es a por lo que me ejemplo, refiero que yo hubiera cambiado. Claro, la Estoy segura, vaya. ventana de tu vestidor, a ver, a nosotros, yo prefiero la luz natural siempre. Sí que es verdad que en este caso, por la orientación de la vivienda, no ibas a tener una luz excesiva, pero perdía una parte importante de almacenaje que para ti era importante. Entonces, al final, nosotros tratamos de poneros en una balanza y que seáis vosotros lo que digáis, pues mira, me merece más la pena quitar la ventana porque gano tanto almacenaje o mira, la voy a dejar porque necesito que me entre luz, yo necesito que en mi vestidor, pues necesito luz natural, pues ya está. Entonces, sacrifica almacenaje porque te entre luz. Si es que a día de hoy tengo las dos cosas, porque desde el ventanal grande es que yo tengo tanta luz. Sí, bueno, desde el ventanal de tu dormitorio entra luz al vestidor. Es verdad que tiene una pared en medio, pero aún así entra mucha luz. Es decir, yo siento que tengo las dos cosas. Tengo la luz natural porque yo subo la ventana y es que mi casa precisamente lo que tiene es luz y tengo el espacio de almacenaje que además es vital esa pared. Sí, totalmente. Porque si no parecería un armario realmente en un vestido. Claro, aparte, independientemente de eso, es que ese pequeño trozo de pared te da mucho almacenaje. Mucho. Porque se gana mucho. Al final ahí teníamos 1,5 m, 1,60 m, que si no lo hubieses tenido, pues te está quitando mucho almacenaje y para ti era importante porque, bueno, decías que tenías mucho que almacenar y, en fin, al final siempre hace falta. Y en este caso, pues bueno, teníamos esa pared, esa opción de poder quitar y como estábamos en una fase de la obra en la que todavía se podía hacer, pues se pudo quitar. Pues tanto eso como el lavadero y la cocina, los espacios son perfectos, diseñados para el almacenaje, porque además a priori yo pensaba que todo iba a ser como pequeño y a día de hoy tengo que decir que sobra este espacio. Claro, es que por ejemplo en la cocina tú no tienes muebbles altos. Nada. Tú tienes solo muebles columnas y muebles bajos aparte de lo de la isla. Yo la veía como muy pequeña y yo decía, oye, ¿y si es que en mi cocina dónde voy a meter? No, hay espacio de sobra. Es que muchas veces también, cuanto más espacio se tiene para almacenar, más se almacena, claro, aunque sean cosas innecesarias. Cuando uno no tiene almacenaje, al final decide qué almacenar. Y bueno, en el lavadero es verdad que sí se tenía claro el espacio porque necesitaba ahí el espacio para lavadora, secadora y tal, y yo creo que se ha hecho ahí aparte. No parece un lavadero cuando entra todo uno. El mundo que viene, claro, además es como el recibidor y la primera puerta del lavadero. El lavadero. O sea, la expresión de todo el mundo es
¿y este es el lavadero? Además, con las dos plantitas tan bonitas, con la encimera en madera natural. Sí. Además que todo el mundo es, ¿y este es el lavadero? Como diciendo, pero si esto no es un lavadero. Esto no es lavadero. De hecho, dice, pero si esto puede ser una cocina o un espacio, esto claro. no, y este es el lavadero. Si este claro, al final tú... Es verdad que en eso muchas veces la gente no le da importancia, pero para ti cualquier estancia de la casa era importante y que cada estancia fuese acogedora para ti. Entonces, al final, aunque haya clientes que dicen, bueno, el lavadero ya, pues es un lavadero. Para mí es muy importante abrir mi lavadero y que yo lo vea bonito. Claro. Es que el lavadero es bonito, el armario es precioso, la encimera es preciosa y que además todo esté perfectamente organizado para no ver cosas. Por ejemplo, yo no quería ver la fregona, no quería ver la aspiradora, no quería ver nada. Entonces yo entro a mi lavadero y claro, por eso me da esa paz, porque para mí es como entrar y un espacio bonito también dentro de la casa. Eso que tiene la pila de lavar que estéticamente quizás no sea, pero es que se ve bonito porque hay todo está bien. Hay cosas que no puedes evitar, en este caso, bueno, se podría haber puesto un fregadero, pero tú querías una pila, entonces al final, bueno, hay cosas que no son... Que no me la querían ni vender, de cómo vas a poner una pila en tu casa, Gloria, yo pensando que yo quiero mi pila con ya está. Entonces es verdad que ya hay elementos que no son estéticos de por sí, pero que la pila no es lo que más llama la atención de tu lavadero. Que va el conjunto, a no ser que ya de hecho, el conjunto hace que se vea bonito, un lavadero bonito, si es que es así. De hecho, bueno, te iba a preguntar que si tú hay algún espacio de tu casa que sientas realmente o que lo disfrutes y que no te esperabas que fuese a ser así antes de o durante la obra. Porque al final, en un proceso de obra, sobre todo hay varios momentos en los que cuando ya están hechas las divisiones de los tabiques de las habitaciones, el verlo en ladrillo en este caso, como se hizo la división en tu vivienda, uno lo primero que piensa es que no le gusta, porque al final los colores del ladrillo, pues hay mucha gente que no le gusta, ¿no? Para una obra, hasta que no lo ves luego ya con el yeso dado y ya te lo imaginas más, ¿no? Y siempre normalmente la sensación que tienen los clientes es esa, cuando entra a tu casa no me termina de gustar y hasta que no lo ves terminado. Y en este caso, algún espacio que tú sientas que realmente a lo mejor no te esperabas y que ahora lo disfrutes mucho. Pues sí, y que para mí además es muy especial. Y era como una parte más de la casa. Y a día de hoy, de hecho, es de lo que más se disfruta. Pues precisamente la isla de la cocina. La isla de la cocina. Con ese enchufe tan famoso que todo el mundo pregunta que qué es. Y que tampoco se podía poner. Y que tampoco se podía poner. La isla. Porque es un espacio, además con esos taburetes tan cómodos que son como sillones. Claro, o sea, cuando despertamos, ese café, comemos, almorzamos, cenamos, pero además es que como es tan cómodo, de verdad, es tan cómodo un espacio, además con la tele en grande y tal, es uno de los espacios que para mí era como decoración. De hecho, yo recuerdo eligiendo los taburetes que para mí era como decoración y que tengo que decir que a día de hoy es de las zonas que más disfruto y que más me gusta. Tanto si estás cocinando y viene alguien, se sienta ahí, que se está tomando algo mientras tú estás preparando algo, o sea, es que es uno de los espacios que para mí son de los más especiales de la casa. La verdad es que tu isla ha quedado, para mí, súper bonita por los dos espacios que tiene, uno la madera y el otro el tema de los taburetes, con esa isla en cascada que tiene por los lados. Y súper cómoda, porque claro, puedes sentarte bien, entonces hace que estés cómoda. Claro, es que la altura de los taburetes hace que también se elige, pues hace que tu isla la optimice en este sentido. Entonces, y es muy guay, además, cuando viene gente y se sienta, repito, tanto a tomar un café o estás cocinando y estás tomando algo antes de o tal, son espacios que, repito, que yo para mí no, como que no era importante, sino pues como un espacio más, ¿no? Sí, pero yo me acuerdo que tú al principio la isla de la cocina la tratabas como cocina, en el sentido de que, bueno, es una parte más de la cocina, ¿no? Es cocina, no es un espacio que yo vaya a darle un uso de decir, pero es que a día de hoy es de los espacios que más uso le doy, ¿vale? Porque yo a lo mejor estoy trabajando con el portátil y es que me pongo en la isla mientras me estoy tomando el café o tal, y el hueco que tenemos para, claro, yo como soy amante del café, pues claro, el hueco que tenemos especialmente en la cocina, que es dedicado solo para el café, con para tu olivo al lado. Claro, para mí es que ese rinconcito, de verdad, yo no lo puedo explicar, pero es que a mí lo disfruto muchísimo y no me lo esperaba, ¿ves? Eso yo no me esperaba, que iba a ser una de las zonas de la casa en las que yo más cómodo y que de verdad cuando estoy, pues lo que tú dices, entro mi olivo, mi máquina del café, mi isla, más que la mesa comedor. Sí, bueno,
Y nos dio más trabajo la mesa de comedor. A eso me refiero. Sí, sí. A eso me refiero, que es como que dices, pues dentro del salón, ¿qué le vais a dar más uso? Sofá y mesa de comedor. Pues yo no. Yo en mi caso es la isla. Bueno, al final hay elementos de la casa, como tú has dicho antes, que cuando ya entras a vivir es cuando te das cuenta o que te falta algo o que podías haber mejorado algo. Pero bueno, en tu caso, la isla de la cocina, que para ti era un elemento más de la cocina, que no le habías dedicado tanta importancia. Pues muy especial. Y sin embargo ahora pues se ha convertido en un espacio vital para ti. Súper especial, de verdad. También es verdad que por el diseño de la cocina con el resto del salón hace que sea muy fácil vivirla, esa isla, porque claro, tiene, bueno, por eso es una isla, ¿no? Porque está en medio, pero aparte por el tamaño que tiene. Tiene mucho almacenaje, tiene espacio para poner bien los pies y los taburetes. Y además te puedes comer, y es que como tienes ese espacio como en una mesa, no es que estás comiendo que dices, oye, es que no estoy cómoda. No, claro. no. Y tu isla no tiene ningún elemento nada más que los enchufes que hemos dicho sobre la encimera, pero no es una isla en la que se tenga ni fregadero ni se tenga la cocina. Nada. Queríamos una isla limpia, porque una de las premisas que teníais que sí era que fuese como una mesa en la que pudieseis estar trabajando, pero sobre todo al final que pudieseis interactuar con la gente que va. Y es que es así. De hecho, cuando hemos ido alguna vez allí, que al final te pones a hablar, como tú has dicho, en vez de sentarte en la mesa. En la isla. Te pones en la isla, aunque estés de pie esa o que isla. seguro. Además, de verdad es que es de las zonas que más me gusta. Tiene el hidráulico es que yo quería. La luz que le entra es muy bonita también. El sol, precisamente, es que ahí entra el sol, es que estás tomándote el café por la tarde y es que tienes el sol natural dentro de la casa. Claro. Es como ese espacio de verdad, además tienes como la tele más al fondo, no sé, que yo no era una zona que piensas que le vas a dar uso. Qué y bien. Que a día de hoy es a lo que más uso se le da, literalmente, a lo que más uso se le da. Pues mira, es una de las cosas que me alegro porque al final se trata de eso también, de que disfrutes una vez ya que nosotros salgamos de allí y con 4 cosas de decoración que se puso, como el olivo, que bueno, tú tienes también un terreno con olivo y una de las cosas que quería era tener algo relacionado. Sí. Y te pusimos un olivo debajo de la escalera. La escalera también aporta luz porque al ser de peldaños individuales con esa baranda de cristal aporta luz a la cocina. Entonces al final era no tapar por ningún lado la luz que le entra porque la luz es preciosa con los ventanales que tiene. Es muy bonita con la iluminación que tenemos entre las vigas de madera. Claro. Es que es muy bonita. Ahí tenemos 2 tipos de iluminación que aparte se pensó así. No, en esa zona hay 3 porque también está la de encima de la mesa. De la mesa, por eso. Más luego 2 tipos de focos con 2 tipos de luces, claro. Lo que es la... Pero se independizó para que tú tuvieses encima de la isla o tuvieses en la parte de la cocina. Y luego si le das la luz de las balizas de la escalera también... Que normalmente es la que uso de noche, de hecho. Fíjate, una luz de balizas de escalera la que tú utilizas de noche. Realmente como luz es la que yo utilizo con la chimenea ahora y con la... De hecho, es que es la única luz que me gusta cuando ya estamos en la tele. O sea, es las balizas de la escalera, como tú dices, pero es que he visto un montón el espacio del salón y simplemente con la luz de la llama de la chimenea es que es... súper cálido, que tu chimenea, hay que decirlo, es de vapor de agua. Le dimos muchas vueltas. Quiero una chimenea que no tenga cristal, que no tenga humo, que no manche. Que no manche. Y eso existe, Alberto, y yo te dije, sí, ¿te acuerdas? Que te dije, sí existe. Ay, que no quiero ni que dé calor, pero efectivamente. Bueno, pues de eso se trata al final nuestro trabajo, que nos pongáis esos retos para que os busquemos las cosas que vosotros queráis, es lo que tú estás diciendo. Querías una chimenea porque a ti lo que te llamaba la atención era el sonido y la llama. Pero no querías ni que estás pendiente de la leña ni del pellet. No querías que tuviese un cristal delante. No querías que emitiese calor. No querías... ¿Eso existe o se me está yendo la olla? Y digo, no. Existe y te la vamos a poner. Y además súper bonita. La verdad es que es muy bonita. Yo cuando se la he enseñado a otros clientes y le ha gustado muchísimo y cuando se la enseñas de lejos no se piensa ni que... Es que es tan real, de verdad, el vapor da ese efecto real. Bueno, y cuando le pones el sonido de verdad, es que puedes directamente estar en silencio solo escuchando el ruido de la chimenea, de verdad, como... Y es que la chimenea, de verdad, o sea, me parece un reto porque es lo que digo, una chimenea que no dé calor, que el fuego no sea real, que no tenga cristal, que no tal. Yo decía, un póster, o sea, y yo cuando la vi puesta, ¡buah! Muy bonita.
al final era cerrar el diseño que habíamos pensado de tu mueble de salón y de televisión, que al final es el único mueble que tienes en el salón. El único. Entonces era cerrar el círculo ya cuando pusimos la chimenea y que te gustase tanto. A ver, tengo que decir que conmigo ha sido todo un reto, la verdad, porque yo fácil tampoco lo he puesto. Bueno, al final cada cliente nos pone sus pequeños retos y nosotros intentamos o tratamos de llegar a la solución. Lo conseguí. Y de que tratar de decirle al final, mira, existe y aquí lo tienes. Y ya que cada uno elija. Nosotros intentamos no meternos en tema de dinero porque entiendo que cada uno, pues para uno es importante una cosa y para otro otra, y queremos siempre darle la mayor información posible al cliente y que sean ellos lo que decidan si quieren hacer una cosa u otra. Eso es muy importante, el tema de los presupuestos, porque yo recuerdo desde el principio que es como que dentro de la idea que tenemos o que tienen los clientes es que adaptáis como 3 tipos de presupuestos, en el sentido, ¿quieres una lámpara alta? Vale, no te vas a quedar con las ganas de tener una lámpara alta, yo te voy a dar distintas opciones para que tengas esa lámpara alta que tú quieres en tu salón, tu dormitorio, lo que sea. Entonces yo recuerdo decir, jolí, es que dentro de la idea que yo tengo, no es, si no te gastas X ya no lo puedes tener, no, es que vosotros, ¿tú qué quieres? Esto, vale, pues ahora yo te voy a dar dentro de esa opción varias opciones para que tú elijas. Eso también te hace sentir súper cómodo porque es decir, sí, me están diseñando algo, pero si no tienes el dinero ya no lo puedes hacer. Claro, no. Entonces ya estás condicionando al cliente de que lo que estáis diseñando no lo haga. Es que vosotros dais la posibilidad de que lo que el cliente quiere, en base a su presupuesto, tenga la libertad además de elegir qué de las 3 opciones le gusta. Y nosotros en la parte de diseño es verdad que no nos metemos mucho en presupuesto porque partimos de la máxima que hoy en día, con la facilidad que tenemos y que hay muchísimos materiales y proveedores diferentes, se puede buscar algo muy parecido a lo que ya hayamos hecho en el diseño y asequible para el cliente. ¿Qué pasa? Que muchas veces luego el cliente decide en qué invertir el dinero. Claro, para ti a lo mejor era importante pues, el mueble de televisión y tú destinas más dinero a eso, y hay otra gente que a lo mejor le destina pues, a la televisión o a otro elemento, ¿no? O a las sillas del comedor o a la mesa. Entonces, por eso no nos gusta meternos en presupuestos de antes, sino que luego damos la libertad al cliente de que lo haga. Libertad y flexibilidad, porque si, por ejemplo, en esos momentos en los que tú ya estás en un proceso pues, de estrés, de nervios, quieres... Vale, si vosotros, por ejemplo, entre comillas, te aprovechas y dices, no, Gloria, es que si no pones esto no te va a quedar bien. Yo sé, por ejemplo, siendo como soy, que ya me agobiaría mucho de decir, es que sé que si no pongo esto que me están diciendo ya no va a quedar bonito. ¿Ahora qué hago? Y no puedo ponerlo, y sí puedo ponerlo, ¿dónde me gasto el dinero? Entonces ya el proceso que, como yo digo, que sientes paz, ya te empieza a condicionar y no te empiezas a sentir bien. Cómoda. Entonces, claro, entonces que vosotros realmente en ese sentido es como decir, no te preocupes, que si no puedes poner esto y te quieres gastar, como tú dices, más dinero en el sofá, que poniendo este te va a quedar igual de bonito. Entonces, de ahí esa tranquilidad. De eso se trata al final, sobre todo porque los clientes normalmente cuando vienen a nosotros no se dedican a este mundo, con lo cual no saben todas las posibilidades que hay. Y nosotros lo que tratamos aquí en Cocobolo es de ofrecerle esa apertura de mente, de decir, mira, tienes todas estas posibilidades. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay gente que nos viene queriendo una pared como visualmente que parezca mármol. Y entonces dice, pero es caro. Digo, pero tú no te planteas si es caro o no es caro. Tú dices, tú quieres eso, nosotros vamos a intentar dártelo. Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día, con la cantidad de materiales diferentes, pues tienes, por ejemplo, papeles pintados de imitación a mármol, tienes melamina, tienes porcelánicos de imitación a mármol y luego tienes el propio mármol, aparte de otros materiales que te pueden imitar al mármol. Entonces, no te cierres tú como cliente a una cosa que te gusta. Una idea que te gusta. Claro, también es verdad que luego nosotros le aconsejamos, porque dependiendo de dónde quieras ponerlo, es más aconsejable unos materiales u otros, que para eso también estamos nosotros. Claro, sí que es vuestro, claro. Claro, pero entonces no te cierres, y por eso nosotros al principio, en esa lista que tú has dicho antes, preguntamos cosas que a lo mejor el cliente no le encuentra mucho sentido al principio. ¿Por qué me estás preguntando esto? Claro, pero que luego se va dando el sentido a todo eso, a esa primera entrevista que se tiene, precisamente para llegar al diseño que se quiere. Pues de todo eso intentamos nosotros ayudaros a vosotros para terminar de conseguir una casa, una vivienda que uno sienta como suya. Un hogar. O cualquier proyecto, ya sea una oficina o ya sea un restaurante o cualquier
tipo de negocio, ¿no? Sacáis el máximo rendimiento dentro de... Yo lo siento así. Hace poco nosotros tuvimos unos clientes que le estamos haciendo un diseño de una clínica veterinaria que cuando le presentamos el proyecto dijeron lo mismo, wow, porque no se pensaban ellos... Que se le podía sacar tanto partido a... Sí, al local que ya habían elegido a ellos. Nosotros nos hemos adaptado a un local que ya tienen ellos escogido y entonces se ha hecho un diseño con unas condicionantes previos y que tampoco teníamos un espacio grande, pero bueno, hemos intentado jugar con todo eso y al final ellos y elementos que ya hay en el local se van a quedar porque ellos querían quitarlos, pero nosotros también les decimos, oye, que no tienes por qué quitarlo si está bien. Ella nos decía, es que los veo feos. Digo, los ves feos ahora porque el local está vacío, pero cuando luego le demos una vuelta, cuando ya vean más cosas, lo va a ver de otra manera. Y entonces cuando le presentamos el proyecto, de hecho una de las cosas que ella nos decía de quitar, no se dio ni cuenta que no lo habíamos quitado. Entonces de eso se trata también, de intentar ayudar a vosotros a que lleguéis al mejor fin, ¿no? Y bueno, ya para terminar, ¿qué consejo le daría a alguien que va a empezar una reforma? ¿Qué consejo? Bueno, basado en tu experiencia, mira, al final. Para mí el consejo más importante, de hecho, que eso, por ejemplo, si lo hubiera yo cambiado ahora desde la experiencia, más que llamar incluso al arquitecto, a una empresa de construcción, a nada, de verdad, me parece que el primer paso es con vosotros. Porque cuando ya va la empresa, que ya sepan lo que te tiene que hacer y que te hagan el proyecto, tanto arquitecto como todo, en base a lo que realmente tú quieres. Y eso no lo sabes hasta que... Entonces, para mí, el primer consejo, de verdad, si tienes claro que quieres que te ayude un profesional, el primer paso es este. De hecho, nosotros, muchos de los proyectos que tenemos, ella una vez empieza la obra y le decimos que ya vamos tarde, porque ya nos dejan a nosotros poco margen de actuar. A nosotros nos gusta, en caso como el tuyo, que es una obra nueva, y entra un arquitecto, pues intentar trabajar desde el principio con el arquitecto para ver qué es lo que se puede hacer y cosas que al final nosotros no queremos meternos en el diseño del arquitecto, ¿vale? Pero sí cosas que a nivel interiorismo se puedan mejorar. Entonces, o cambiar. Vamos, mejorar, lo digo de vista o de cara a que el cliente diga, pues me gusta más, ¿no? Entonces, siempre cuanto antes se empiece a trabajar con un estudio de interiorismo, muchísimo mejor. Para mí el consejo sería ese el primer paso. Y en segundo lugar, yo diría el que ya que os contratamos, por así decirlo, que muchas veces nos encabezonamos en ciertas cosas, dejarnos de verdad asesorar por lo que nos decís, porque nosotros estamos en un punto en el que muchas veces ya no vemos las cosas porque tienen muchas cosas a la vez o porque lo que tú crees no es, y muchas veces nos cuesta dejarnos llevar por vuestros consejos y al final no tiene sentido que si yo contrato a una persona para que me ayude, que luego yo me atieste y diga no, esto no, porque no, que muchas veces, de verdad, y yo en mi experiencia, que las veces que me he dejado de aconsejar por lo que me habéis dicho y no por lo que yo quería, a día de hoy, de hecho, me alegro, pero cuesta, porque es como decir, yo quiero esto y yo quiero esto y esta gente me está diciendo esto, no. O sea, si ya estoy contratando a una persona para que me ayude, dejarme ayudar, porque si no, no tiene sentido. De hecho, nosotros se lo decimos a los clientes, que aquí cuando vengan ya tienen que intentar abrir un poco la mente, por lo que hemos comentado antes. Al final, por mucho que tú busques en internet, hay materiales o sistemas de hacerlo, ya sea iluminación o mobiliario y tal, que no conoces, porque no te salen en las búsquedas a lo mejor de internet o no eres capaz de visualizarlo, ¿no? Y entonces, oye, pues es bueno que te dejes un poco aconsejar y asesorar. Y dejar también hacer que, si no os dejamos que hagáis vuestro trabajo, tampoco luego puedes decir, es que esto no es lo que yo me esperaba. Claro, es que no he dejado hacer el trabajo a esta persona. Claro. No me puedes decir que mi trabajo es malo si no me has dejado que lo haga, porque mi trabajo va condicionado a todo lo que... Si no hago esto, ya no... Entonces es verdad que yo desde mi experiencia, lo primero, el primer paso considero tanto en una reforma, me da igual si el piso es inversión, si es para alquilar, si es vivienda propia, si es construcción desde cero... El primer paso es este, o sea, la base es esta. De hecho, este año hemos hecho muchos apartamentos de alquiler que luego el cliente nos ha dado las gracias porque dice, claro, optimizamos el hecho de la rentabilidad, porque si es bonito la gente lo alquila antes, lo alquila más caro, es que al final es como yo digo, pero que al final en todo se le da más valor porque algo bonito y algo cómodo y tal aquí no le gusta. Claro, simplemente tú cuando te estás buscando, por ejemplo, para hacer un viaje, los alojamientos que ves son los que más rápido te llaman la atención, los que
en esa pequeña foto más bonitos ves. Entonces Correcto. nosotros, por ejemplo, intentamos tener eso en cuenta para hacer el diseño de los apartamentos y llamarle la atención, pero claro, el cliente tiene que dejarse, como tú estás diciendo, asesorar. Entonces, en ese caso, bueno, para alguien que no esté escuchando y que esté dudando si hacer un proyecto de interiorismo, ¿tú se lo aconsejarías? Se lo aconsejaría por 2 motivos. Primero, que creo que no lo he dicho en toda la entrevista, pero bueno, el ahorro de tiempo. Eso no tiene Importante. precio. De verdad que no tiene precio. El tiempo que nos ahorráis en 1000 cosas, en ir a un sitio y decir, puedes elegir entre esto, esto y esto. O sea, ya me estás quitando muchas horas de tiempo. Y el tiempo, como yo digo, es oro, de verdad. Entonces, entre la facilidad que das de que ya no te tienes que calentar de la cabeza, plasmáis la idea que tenemos, la conseguís que se haga real. Repito, yo aconsejo en esa parte decir que nos dejemos de verdad ayudar, porque si no, no tiene sentido que yo te contrate si al final no te voy a hacer caso en nada. El tiempo, la tranquilidad, y que luego yo te doy las llaves y que cuando entro está todo. Es que os encargáis de todo. O sea, es que para mí eso es vital. Es decir, vale, ya no solo que me eligen el jarrón, sino es que me colocan el jarrón donde tiene que ir. Es que Claro. es todo. Es que dais un servicio desde la entrada hasta el final, completo en todos los sentidos. Entonces, al final el tiempo para nosotros es muy valioso, que lo valore también el cliente. muchísimo. Porque Yo en mi caso mucho. aparte de, como tú has dicho, de cuando vamos a elegir materiales o cualquier otro elemento, que siempre pues llegamos y decimos, mira, este y este. El tema de cualquier artículo, por ejemplo, como la lámpara o jarrones o cualquier cosa, aparte que nosotros vamos a comprároslo para ponerlo en vuestra casa, hacemos un filtro previo. Claro. Entonces, a ti ya te llegan a lo mejor 2, 3 como muchas opciones para tampoco agobiaros más y que en un vistazo rápido puedas decidir, pues esta me encaja tanto en diseño como en precio. Pum, se pone y se manda el pedido, se manda a fabricar. Entonces, de eso se trata también, de que nosotros hacemos un trabajo en el estudio previo y de visualizar entre todos nuestros proveedores con los que trabajamos para que a vosotros llegue ya como un embudo. Nosotros tenemos una boca así de ancha y luego al final, claro, que se le dedica mucho tiempo. Eso es mucho tiempo que no tiene eso, no hay presupuesto ni precio que se pueda pagar, porque repito, es muy fácil ya cuando lo ves colocado y que además te gusta, es que al final son muchas cosas. Entonces, ¿qué te voy a decir? Se es un servicio completo del principio al final en todos los sentidos. Pues ya hemos terminado esta charla, así que muchas gracias, Gloria, por venir a acompañarnos, por tu naturalidad. Revivís todo el proceso, te lo juro, de verdad. ¿Sí? Sí, ahora que ha pasado eso el es tiempo, importante para nosotros. es como que he revivido todo el proceso de cuando empecé hasta ahora y hasta me emociona porque cuando en ese momento lo estás viviendo como que es un calvario y ahora miras atrás y dices, jolín, qué bonito ha sido poder elegir. Es que al final también tu proyecto es tuyo. Ya. O sea, no es nuestro en sí. Es, como hemos dicho al principio, es tu proyecto de vida, que es una vivienda de la nada, cuando había un terreno y ahora hay una vivienda que tú sientes tu hogar. Ese proceso es muy largo entre que tú decides ya contratar a un arquitecto, te empieza a hacer el diseño, luego empiezas a ver la estructura, cuentas con nosotros. Al final son muchos momentos que, bueno, aquí se han resumido en un espacio corto de tiempo, pero se podría alargar muchísimo. Como hemos comentado antes de empezar a grabar, cualquier conversación que teníamos era de 2 o 3 horas. 2 o 3 horas, nada mínimo, más. Mínimo, claro. Pero te ponías a ver cosas de tu casa y es que el suelo radiante, el tema de la ventilación, todo el tema de las ventanas, el color de las puertas, el color de las manivelas, la textura de la manivela. La textura de la manivela de las puertas. Todas esas cosas al final hacen que tu proyecto sea personal y lo que a ti te guste, a lo mejor a otro cliente no le gusta. Total. Y bueno, de eso tratamos nosotros, de intentar ayudaros lo máximo posible y que tú, tiempo después, sigas recordándolo con mucho cariño y todo ese proceso que al final es muy duro porque te encuentras muchos impedimentos y no podemos olvidar que cada persona, al final tu proyecto es muy importante para ti, pero tú fuera de tu proyecto tienes una vida personal con tu trabajo. Laboral, con todo. Todo, que lo tienes que llevar para adelante a la vez que la obra. Entonces, que la obra o la ejecución general de tu proyecto sea obra o sea mobiliario o lo que sea. Entonces, eso que todavía y que hoy en día lo recuerdes con cariño, para mí de verdad que es una satisfacción muy grande. De verdad. Y yo siempre te tengo mucho cariño porque siempre que hemos querido hacer algo contigo, has estado abierta, que vayamos a grabar a tu casa y tal. Claro que sí. Pero bueno, en cierto sentido es una invasión de tu intimidad
Pero como cada vez que voy, al final sigue estando la casa como la dejamos después de 2 años, pues para mí de verdad es una alegría muy grande y te agradezco mucho que hayas querido compartir esto con nosotros. Y nada, a vosotros deciros que si os ha gustado esta charla, pues que nos sigáis y nos compartáis para seguir haciendo más vídeos como estos, y espero que os sirva de ayuda testimonios como los de Gloria para decidiros a hacer un proyecto que contéis con un estudio de interiorismo para ayudaros en vuestra vivienda o en vuestro negocio.